Hola, mi nombre es Gonzalo Medina Arellano y soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Bienvenidos a esta que es nuestra segunda clase del curso de álgebra lineal. Vamos a continuar explorando los sistemas de ecuaciones lineales y en particular hoy vamos a considerar el método muy sencillo pero muy poderoso que nos va a permitir estudiar completamente estos sistemas, es decir, que nos va a permitir decidir si el sistema era inconsistente o consistente. Quiero decir, si tenía solución o no la tenía. Y en caso de tenerla, si se trataba de una solución única y cuál era, o si se trataba de infinitas soluciones y cuál es la forma general de esas infinitas soluciones. No se diga más entonces y manos a la obra. En el colegio, cuando estudiamos los sistemas de ecuaciones lineales, por ejemplo, el que tenemos acá, un sistema pequeño de tamaño 2 por 2, dos ecuaciones con dos incógnitas, estudiamos un método que consistía en multiplicar una o varias de las ecuaciones por un factor apropiado, de tal manera que al sumarlas se eliminara una de las variables involucradas. Así como tengo acá ilustrada esa situación. Tenemos el sistema x más 4y igual a 11, 5x más 2y igual a 19 y queremos resolverlo, es decir, queremos hallar los valores para x y para y. Utilizando ese método que les comentaba, entonces multiplicamos, por ejemplo, la segunda ecuación por menos 2 y sumamos. Bien, al hacer eso lo que obtenemos entonces es el sistema que aparece aquí abajo, x más 4y igual a 11, y ahora la segunda ecuación quedó transformada en menos 10x menos 4y igual a menos 38. Y sumamos las dos ecuaciones. Al hacerlo, la variable y se elimina y obtenemos ahora sencillamente la ecuación menos 9x igual a menos 27, y ahí ya sencillamente despejamos el valor de x al multiplicar por menos un noveno a ambos lados y obtenemos entonces que x es igual a 3, y bueno, ya después sustituimos ese valor en alguna de las dos ecuaciones iniciales, hallamos el valor correspondiente para y y nos quedó resuelto nuestro sistema de ecuaciones lineales. Pues bien, esa idea tan sencilla es la que está en el corazón de nuestro método, que como les dije ya es muy sencillo pero muy poderoso. Entremos entonces ahora sí en materia y veamos de qué se trata nuestro mecanismo para estudiar los sistemas de ecuaciones lineales. Vamos a considerar entonces las que se denominan operaciones elementales por filas. Bien, las operaciones elementales por filas son de tres tipos muy simples, muy sencillos. De hecho, dos de ellos ya los consideramos acá en la explicación inicial que yo acabo de dar. Y lo que vamos a hacer es introducir una operación elemental adicional que es también terriblemente simple. Empecemos entonces con las operaciones elementales de primer tipo. Acá en nuestra presentación tengo la operación elemental de tipo 1. Esa operación es sencillamente intercambiar dos filas. ¿Cómo la vamos a denotar? Pues tal como aparece en nuestra presentación. Por ejemplo, si queremos intercambiar la fila I con la fila J de la matriz, lo que hacemos es pues indicar RI se intercambia con RJ y ese intercambio lo señalamos con una flecha doble, es decir, una flecha que apunta en ambos sentidos, que da la idea precisamente de un intercambio. El segundo tipo de operación elemental que vamos a considerar es multiplicar una fila por un escalar no nulo. Recuerden que escalar para nosotros quiere decir por lo general un número real, un número del campo sobre el cual estamos trabajando. Entonces multiplicamos una fila, por ejemplo la fila iésima por el escalar no nulo k, y eso lo indicamos con el símbolo k por r sub i, como pueden observar en nuestra presentación. Bien, y el tercer tipo de operación que vamos a considerar ahora es a una fila sumarle un múltiplo escalar de otra. Esa va a ser nuestra operación elemental de tipo 3 y la denotamos, por ejemplo, si a la iésima fila le vamos a sumar k veces la fila j, la denotamos de la forma r sub i más k veces r sub j. Dense cuenta que la notación que estamos utilizando es bastante natural. Para intercambiar utilizamos una flecha bidireccional que indica claramente intercambio. Para multiplicar una fila por un escalar, pues utilizamos la fila multiplicada por el escalar,
Y para la tercera operación, que es a una fila sumarle un múltiplo escalar de otra, usamos precisamente esa idea. A la fila i, por ejemplo, le sumamos k veces la fila j y lo indicamos r sub i más k veces rj. La única salvedad aquí sería preguntarse tal vez por qué usamos la letra R si estamos operando por filas. La explicación es muy sencilla. Recuerden que las filas también las llamamos renglones y la R es por renglón o fila. No hay ningún inconveniente. Quiero mostrarles ahora un ejemplo de estas operaciones por filas en acción. Entonces, veamos aquí nuestra presentación. Tenemos una matriz de tamaño 3×4. 3 filas, 4 columnas, y lo que vamos a hacer es empezar a aplicar una operación tras otra a esta matriz. Por ejemplo, inicialmente lo que vamos a hacer es intercambiar las filas 1 y 3 de nuestra matriz. Pues al hacerlo, obtenemos esta nueva matriz que aparece en la presentación, en la que, si se dan cuenta, la segunda fila no ha sufrido ningún cambio y lo único que hemos hecho es efectivamente intercambiar las filas 1 y 3 de la matriz. Bien, ahora demos un ejemplo de una operación de tipo 2, es decir, vamos a multiplicar una fila por un escalar. En este caso, vamos a multiplicar la primera fila por el escalar menos un medio. La operación que vamos a realizar es menos un medio R1 entonces. Lo único que hay que hacer entonces es tomar cada elemento de la primera fila y multiplicarla por el escalar menos un medio. Y eso nos produce la matriz que tenemos aquí en nuestra presentación. Ahora, para utilizar una de tipo 3, por ejemplo, lo que vamos a hacer es a la tercera fila restarle 3 veces la primera. Es decir, la operación que vamos a utilizar o que vamos a aplicar es R3 menos 3 veces R1. Y el resultado lo tenemos acá y lo llamo la matriz N. En resumen, lo que hemos hecho entonces, paso a paso, es lo siguiente. Partimos de la matriz M, a esa matriz le aplicamos un intercambio de filas, intercambiamos las filas 1 y 3, luego a la matriz resultante le multiplicamos la primera fila por menos un medio y finalmente a la tercera fila de la matriz que nos resultó le restamos 3 veces la primera para obtener la matriz N que tenemos aquí al final. Bien, dense cuenta entonces que la matriz N la hemos obtenido a partir de la matriz M aplicando una secuencia, una sucesión de operaciones elementales por filas. Eso nos lleva entonces, de manera muy natural, a la siguiente definición. Decimos que dos matrices van a ser equivalentes por filas si una de ellas se puede obtener a partir de la otra aplicando una sucesión de operaciones elementales por filas. Por ejemplo, nuestra matriz N. Vuelvo aquí a nuestra presentación. La matriz N la obtuve a partir de la matriz M utilizando 3 operaciones elementales por filas. Por lo tanto, la matriz N es equivalente por filas o por renglones a la matriz M. Bien, algunas cosas deben ser claras en este momento. Por ejemplo, toda matriz es equivalente por filas a sí misma. Claro que sí, porque si yo tengo una matriz y no le aplico ninguna operación elemental por filas, pues ya, apliqué una sucesión de 0 operaciones elementales por filas y obtuve la misma matriz claramente, así que toda matriz es equivalente por filas a sí misma. La otra cosa que también debe ser clara es la siguiente. Si yo tengo que una matriz A es equivalente por filas a una matriz B, y esa matriz B a su vez es equivalente por filas a otra matriz C, pues claramente la matriz original A es equivalente por filas a C, porque basta aplicar la sucesión de operaciones que me transforma A en B y a continuación aplicar las operaciones que me transforman B en C y en últimas lo que hice fue transformar la matriz A en la matriz C utilizando una sucesión de operaciones elementales por filas. Bien, tal vez lo que no queda claro en este momento es lo siguiente. Si la matriz B, por ejemplo, es equivalente por filas a la matriz A, podríamos preguntarnos, bueno, ¿y será que entonces la matriz original es equivalente por filas también a la matriz B? Y sí, y la manera de justificarlo es muy sencilla y vamos a verla a continuación. Basta notar que cada una de las operaciones elementales por filas que estamos utilizando
se puede invertir, podemos anular su efecto, o si quieren, podemos reversar el efecto de esa operación elemental. Y es claro, en el caso de las operaciones elementales de tipo 1, por ejemplo, si yo intercambié un par de filas, pues lo único que tengo que hacer para reversar esa operación es volver a intercambiar esas mismas operaciones elementales por filas. Es decir, si yo tenía la operación elemental R sub I intercambia con R sub J, pues esa misma operación elemental me invierte el efecto de la original. Bien, ahora, si la operación era de tipo 2, multiplicar una fila por un escalar no nulo, por ejemplo, multiplicar la iésima fila por el escalar K. Tenemos entonces K por R sub I. Y si queremos anular ese efecto, pues lo único que hay que hacer entonces es multiplicar nuevamente la fila R sub I, pero ahora por el inverso multiplicativo de K. Es decir, de la operación que debemos realizar es 1 sobre K por R sub I. Y dense cuenta la importancia de que el escalar fuera no nulo, para que podamos hablar de el inverso multiplicativo de K. 1 sobre K por R sub I me invierte la operación K por R sub I. Y finalmente, las operaciones de tipo 3 también se pueden invertir y se pueden invertir de manera muy sencilla. Si a una fila yo le sumé un múltiplo de otra y quiero revertir ese efecto, pues lo que tengo que hacer es a esa misma fila sumarle ahora menos el escalar que utilicé antes de la otra fila. Es decir, si la operación que yo apliqué era del estilo a la fila I le sumo C veces la fila J, R sub I más C veces R sub J, la manera de invertir ese efecto es entonces R sub I menos C veces R sub J. Y estamos entonces ahora sí listos. Sabemos que lo que había afirmado yo antes es cierto y si una matriz era equivalente por filas a una segunda, esa segunda a su vez es equivalente por filas también a la primera. Lo que acabo de decir es que la relación de equivalencia por filas es una relación de equivalencia entre las matrices. Bien, ¿y por qué es importante este hecho? Este hecho es fundamental por lo siguiente. Miremos detalladamente ahora nuestra presentación. Si yo tengo que una matriz A es equivalente por filas a B, tal como aparece aquí en nuestra presentación, lo que tengo es que hay una sucesión de operaciones elementales que me permite transformar la matriz A en la matriz B. Tal como la tengo aquí escrita, yo llamé a esa sucesión de operaciones elementales E sub 1, E sub 2, etcétera, hasta alguna operación elemental E sub K. Apliqué K operaciones elementales. Y por lo que acabo de decir, cada una de esas operaciones elementales la puedo invertir. Es decir, puedo transformar a su vez B en la matriz original A utilizando las operaciones elementales inversas. Entonces, si yo arranco por la matriz B y ahora aplico la inversa de la última operación, es decir, E sub K a la menos 1, y luego la inversa de la penúltima operación elemental, y así sucesivamente sigo devolviéndome con las operaciones elementales inversas, finalmente lo que obtendré es la matriz A, es decir, B es equivalente por filas a A. Y lo que es muy importante de este procedimiento es que las operaciones elementales por filas no me cambian las soluciones de los sistemas de ecuaciones lineales. Ese es el resultado central, ese es el resultado central de esta clase. Lo tengo acá en nuestra presentación, enunciado en forma de teorema, lo amerita porque es un resultado súper importante. Y lo que tenemos es entonces, si tenemos dos matrices aumentadas, recuerden que nuestro objetivo por el momento es estudiar sistemas de ecuaciones lineales, tenemos las matrices aumentadas de esos sistemas. Entonces, las dos matrices resultan ser equivalentes por filas si y solamente si los dos sistemas tienen exactamente las mismas soluciones. Es decir, los sistemas son equivalentes. Ahí el corazón de nuestro método. Ahora, en la próxima clase estudiaremos en detalle este método. Claro, veremos cómo aplicar de manera sistemática las operaciones elementales, pero ya está aquí la idea central. La idea central es que utilizando estas tres operaciones tan sencillas pero tan poderosas, las soluciones de los sistemas de ecuaciones lineales no se alteran. Por lo tanto, partimos de una matriz, la matriz aumentada del sistema, y lo que tenemos que hacer es de manera sistemática ir aplicando estas operaciones elementales que me permitan
que mi matriz se vaya reduciendo a una que tenga un aspecto mucho más sencillo. ¿Qué tan sencillo? Pues como vamos a ver, tan sencillo que me da la información completa sobre los sistemas de ecuaciones lineales. Quiero mostrarles aquí un pequeño ejemplo de la aplicación de lo que acabo de decir. Tenemos en nuestra presentación un sistema que tiene 3 ecuaciones, 3 incógnitas, y formamos entonces su matriz aumentada. Recuerden que la matriz aumentada la formamos con la matriz de coeficientes y a la derecha, separada con una línea vertical, la matriz columna de términos independientes. Y empezamos a aplicar operaciones elementales. Aquí, por ejemplo, utilizo yo una serie de 3 operaciones elementales. De hecho, si se dan cuenta, estas son las mismas matrices y las mismas operaciones elementales que yo utilicé en mi ejemplo inicial, y llegamos a la matriz n. Esta matriz n ahora es mucho más simple. ¿En qué sentido mucho más simple? Si miramos el sistema de ecuaciones lineales asociado a esa matriz, vemos que tiene un aspecto mucho más sencillo que el que teníamos originalmente. Pues bien, esa va a ser la idea que vamos a considerar en nuestra próxima clase para ya de manera sistemática encontrar la solución, si la tiene, a los sistemas de ecuaciones lineales. A manera de conclusión, entonces, mencionemos que estas 3 operaciones elementales que hemos visto el día de hoy son fundamentales. Son muy sencillas, es cierto, pero son fundamentales. Las vamos a utilizar inicialmente para resolver los sistemas de ecuaciones lineales, como vamos a ver en la próxima clase y como ya vimos hoy un pequeño adelanto, pero a lo largo de todo el curso las seguiremos utilizando de manera consistente. Así que es muy importante y los invito a que ustedes se ejerciten en la utilización de estas operaciones elementales. Ahora, al final vamos a ver también la aplicación computacional utilizando GeoGebra de estas operaciones elementales, pero insisto, los invito a que ustedes se ejerciten. Estas 3 operaciones elementales son fundamentales para todo el curso de álgebra lineal. Muchas gracias entonces y hasta una próxima oportunidad. Hola, mi nombre es Manuel Alejandro Clavijo Ceballos y hoy te voy a ayudar a visualizar en GeoGebra lo aprendido durante esta sesión. Puedes ingresar las filas en GeoGebra escribiendo entre llaves la cantidad de componentes de la fila. En este caso vamos a crear una fila que tenga 4 componentes. Luego de haber creado esta fila, podemos multiplicar por un escalar no nulo la fila. Esto se hace simplemente indicando con la tecla de asterisco la multiplicación. En este caso, 5 veces F1 da como resultado multiplicar cada entrada de la fila por el escalar no nulo 5. En este applet tenemos una simplificación de las operaciones por filas que podemos realizar, las cuales hemos estudiado en esta sesión. Acá podemos ingresar cada una de las entradas de la respectiva fila de la matriz. Hemos introducido 2 modificaciones para ejemplificar y cuando fijamos cada una de las filas, damos clic en este botón para fijar la matriz inicial. En esta parte inferior podemos efectuar cada una de las 3 operaciones descritas durante la sesión, seleccionando cada una de las filas a las que queremos efectuar la transformación y el escalar no nulo en cada caso. Comencemos con nuestra primera operación, que es intercambio de filas. En este caso, no es necesario fijar el valor de k. Digamos que queremos intercambiar la fila 1 y la fila 2. Así que seleccionamos RI como la primera fila, RJ como la segunda fila y damos clic en el botón intercambiar. Como podemos observar, en la parte inferior se ha actualizado la matriz siguiendo la operación indicada. Si queremos continuar la transformación de la matriz, damos clic en este botón para actualizar la matriz a la que le estamos haciendo las transformaciones. Ahora vamos a multiplicar por un escalar
no nulo la fila 3. El escalar no nulo que queremos en este caso va a ser -1/2. Damos clic en el botón y como podemos observar, observamos la transformación en la matriz de abajo. Nos quedamos con este paso y finalmente vamos a sumar un múltiplo escalar de una fila a otra. En este caso, queremos sumarle un múltiplo de la fila 3 a la fila 2. El múltiplo escalar que queremos es -3. Damos clic en el botón indicado y observamos la operación que tenemos abajo. Hasta aquí la simulación.